Seguimos gente con el siguiente proceso de separación de sistema sólido líquido. Y el siguiente proceso que vamos a ver es la decantación, ¿sí? Y vamos a saltar este porque me parece un poquito mejor hacer primero la decantación. La decantación es un sistema, o sea, es un proceso que consiste en separar eh, dos fases inmiscibles, ¿sí? Por medio del reposo, o sea, se le deja reposar y espontáneamente se separan las dos fases. Creo que ya habíamos visto la decantación líquido-líquido, ¿sí? En el caso de la decantación líquido-líquido, pasaba esto, que si teníamos dos fases inmiscibles como agua y aceite, le dejábamos reposar y lo que pasaba es que espontáneamente, luego de un tiempo, se separaba el aceite quedaba arriba, el agua quedaba abajo, ¿sí? En el caso de la decantación sólido-líquido, la decantación sólido-líquido también consiste en lo mismo. Eh, bueno, aquí un ejemplo de la decantación líquido-líquido en un embudo de decantación. Pero en el caso de los sólidos, un ejemplo, un buen ejemplo de esto es, es el pucherazo que solemos comer algunas veces. Bueno, luego de un tiempito, el puchero cuando está caliente no muestra que tiene dos fases, pero eh, sí realmente tiene dos fases que son invisibles, que son la grasa y el aceite, la grasa de la carne. Pero luego de un tiempito de que se nos sirva el puchero, si no comemos rápido, se enfría esta comida. Lo que pasa es esto: se observa una película sobrenadante, una especie de nata, una capa de grasa. Aquí se ve mejor, ¿sí? Y esto es debido a la decantación. La decantación entonces es un proceso que ocurre espontáneamente para separar sólidos de líquidos que son inmiscibles, pero hay un detalle: el, el líquido necesariamente tiene que quedar abajo, ¿sí? Y el sólido debe quedar arriba, ¿sí? Para que el proceso se llame decantación sólido-líquido, el sólido tiene que flotar y el líquido tiene que quedarse abajo. Ojo que no debe confundirse con la flotación. La decantación ocurre espontáneamente. La flotación, para que ocurra la flotación, dos sólidos inmiscibles tienen que tener diferente densidad y se le tiene que agregar un líquido, un tercer componente de densidad intermedia y que sea insoluble, o sea que ambos sólidos deben ser insolubles en ese líquido. Entonces, ojo para no confundirlo con la flotación. La decantación sólido-líquido ocurre espontáneamente. La flotación necesita un tercer componente que se le agregue al sistema sólido-sólido, ¿sí? Pero la decantación sólido-líquido no requiere ese tercer componente, porque uno de ellos debe ser luego líquido y el otro debe ser sólido. Pero al dejarle con el tiempo que ellos interactúen, bueno, entonces se separan y se juntan, la grasita se junta y se junta el agua y se separan. La grasa va arriba y el agua se queda abajo. Aquí, en ese sentido, hay que corregir esta parte. Aquí dice que la decantación consiste en el proceso mediante el cual se deja escurrir cuidadosamente el líquido para separarlo del sólido. Hasta ahí está bien. Pero acá dice depositado en el fondo del recipiente y esto no es cierto. ¿Sí? Esto no es cierto. Aquí tiene que decir depositado en la superficie del líquido. Tiene que ser en la superficie del líquido, porque cuando se deposita en el fondo del recipiente es otro el proceso, no es decantación. ¿Está bien? Aquí falta corregir eso, por favor, corríjanlo. Esto está mal, esto no es cierto. ¿Sí? Esto no es cierto. ¿Sí? Bien, entonces voy a poner más grande, así.
Ok, esto es incorrecto. Tiene que ser en la superficie del líquido. La decantación entonces es un proceso espontáneo, ocurre espontáneamente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la sedimentación. Por eso era importante que primero veamos este proceso y luego la sedimentación, porque aquí teníamos que corregir esto. En la sedimentación dice que consiste en un proceso físico, en el cual se deposita en el fondo del recipiente, ¿sí? En el fondo del recipiente las partículas que habían estado suspendidas en el líquido, debido a su mayor peso, o sea, por efecto de la gravedad. Se utiliza para separar las fases de un sistema heterogéneo formado por dos fases, de las cuales una fase es sólida y la otra es líquida. Se deja el sistema en reposo hasta que las partículas sólidas por acción de la gravedad se depositan en el fondo, es decir, sedimenten o forman un sedimento. ¿Está bien? El sedimento entonces es la capa, esa capita de polvo que se va a quedar en el fondo cuando tomamos una muestra, por ejemplo, de un río, de un arroyo. Tomamos una muestra y vamos a encontrar que en el fondo se deposita un polvito, ¿sí? Y ese polvito es debido a la sedimentación. ¿Ok? Redondeando entonces, la sedimentación es un proceso que deposita en el fondo del recipiente el material sólido que se encuentra suspendido en un líquido, ¿sí? A veces la solución puede parecer homogénea, de tan finito que está el polvo, de tan fino que es el polvo, de tan chiquitito que es el polvo que está flotando en el líquido, incluso puede parecer homogéneo. El agua del río, por ejemplo, parece tener una solución homogénea, pero si le dejamos de reposar un ratito, se queda en el fondo, se queda un sedimentito, un polvito, dijimos. Sí, bueno, ese mismo proceso es el que ocurre en el tratamiento que se le hace al agua del río para su consumo aquí en Paraguay, en la ESAP. Ahora, imagínense esto, hay que dejar sedimentar el agua del río para que en el fondo se deposite un fino polvito, pero sin embargo el agua sigue siendo turbia, ¿sí? No se cae todo el sólido suspendido en el agua, solamente los sólidos más grandes son los que se caen, la arena, quizás si es que hay algún trocito metálico, inclusive podría estar, eh, o algún componente que es relativamente más pesado, se deposita rapidito, rapidito. Pero para que todos los componentes que están ahí flotando en el agua del río, para que todos esos componentes se depositen en el fondo, ocurrirá en algún momento, pero demorará demasiado tiempo. Y ese tiempo no se puede esperar para hacerle el tratamiento, sino que en realidad eso tiene que ocurrir rápido para que se pueda satisfacer la demanda, ¿sí? Entonces, para ello es que se utilizan estos procesos. Aquí vamos a ver una propaganda de una empresa que vende unos para polímeros para tratar aguas turbias. Fíjense aquí, se va a llenar esta especie de probeta. Esta probeta es una super probeta, tiene como para 6 litros y se está cargando el agua. Fíjense que la turbidez del agua es bien alta, es muy turbia el agua, ¿ven? Entonces, el agua turbia se va a agregar a la probeta y lo que se va a hacer aquí va a agregar un proceso, ¿sí? Como para, a ver, bueno, aquí le agrega un polvito, va a revolver para que el polvito se disuelva y haga su efecto. Y vamos a fijarnos aquí el agua, vamos a ver cómo era el agua aquí. Ahí midió el pH, aquí midió el pH, es importante medir el pH. Fíjense la turbidez del agua aquí versus la turbidez del agua aquí. Aquí ya se va volviendo un poquito más claro, ¿ven? En la parte de arriba y aquí se va volviendo más turbio. Eso es porque el sólido va cayendo, ¿sí? Entonces si adelantamos un poquito más, se va esclareciendo el agua cada vez, es más clarito hacia arriba y es cada vez más turbio hacia abajo, ¿sí? Entonces adelantamos un poquito más.
otro poquito más y se va aclarando y acá se va oscureciendo hasta el punto en el que, fíjense que aquí ya es totalmente, casi es transparente en su totalidad. Aquí él ya toma una muestra de la parte superficial y fíjense cómo el agua ya es completamente transparente, ¿sí? La razón por la que esto ocurre es porque se le agregó una sustancia química para acelerar ese proceso que normalmente demoraría unos meses, quizás, no sé si años, pero sí por lo menos duraría varios días, inclusive podría alcanzar meses en depositar todo lo que está suspendido en el río. Bueno, con este agregado del químico se le puede, en este caso es un polímero, se le agrega un químico para que sedimente más rápido, ¿sí? Entonces, cuando se le agrega un reactivo químico para que sedimente más rápido, ese proceso se llama floculación, ¿sí? Floculación. O también algunos le llaman coagulación. Floculación, coagulación. ¿Ok? Es un proceso de sedimentación acelerado químicamente. Bien, ahora, un detalle. La leche también es una solución aparentemente homogénea, a la vista es homogénea, parece completamente líquida, fluida, ¿sí? Pero en realidad la leche es una, una solución homogénea, así, acuosa, parece agua, pero que tiene partículas en suspensión. ¿Sí? No, yo filtré y no tiene ningún sólido. Sí, pero el sólido es tan pequeño que ni siquiera es retenido por los filtros. Entonces, si en una muestra muy pequeña de leche le agregamos, por ejemplo, limón, ¿sí? El limón hace que la leche se corte y rápidamente se coagula y se queda en el fondo el coágulo y se queda en el sobrenadante el suero de leche. ¿Sí? Bien, eso mismo es lo que se está haciendo aquí con el agua del río. Eso mismo es lo que se hace aquí con el agua del río. Se le agrega un químico, en este caso fue un poquito de limón. El limón hizo que la leche se coagule, ¿sí? Y se forme en el fondo el coágulo, que le llamamos sedimento nosotros, o flóculo o coágulo, y el sobrenadante es el suero de leche. En el caso del río era la muestra de agua ya límpida. Bien, la floculación entonces es un proceso que necesita un reactivo químico para que sedimente más rápido. Y la leche, si es que no se le agrega la muestrita de limón, coagula también, pero con el paso de mucho tiempo. Si es la leche en cartón, la leche UAT, la- eh, bueno, en ese caso demora 6 meses. Puede durar hasta 6 meses sin cortarse, ¿sí? Entonces, en cambio, si le agregamos un agente coagulante, ¿sí? Un floculante, entonces en unos minutos ya está completamente cortado. Pero si es que eso va a ocurrir espontáneamente, demoraría 6 meses. En el caso de la leche en sachet, un mes podría durar sin cortarse. ¿Sí? Y imagínense ahora esperar 6 meses para que el agua del río sedimente completamente. No hay tiempo para aguardar, o sea, no se puede aguardar tanto tiempo porque la demanda es mucha, entonces tiene que solucionarse eso, tiene que hacerse a mayor velocidad. Vamos a dejar aquí lo que es la floculación y vamos a volver luego con los demás procesos. Bien.